Hola, mi nombre es Brooklyn y tengo 29 años. Si hay una verdad que he aprendido en la vida es esta: no todos los moretones son visibles. Algunas de las heridas más profundas son causadas por el silencio, por la negligencia, por crecer en una casa donde te ven pero nunca te notan de verdad. Esa fue mi realidad. Nací como la segunda hija de Oscar y Sandra, mis padres de sangre, pero rara vez de afecto. Mi hermano mayor, Martín, era el hijo alrededor del cual todos orbitaban. No tenía que ganárselo, no tenía que demostrar nada. En el momento en que abrió los ojos en este mundo, le dieron los suyos. Al crecer, era Martín quien recibía elogios en cada reunión de padres y maestros, quien recibía pastel por una calificación de B, mientras que a mí me regañaban por cualquier cosa que no fuera la perfección. Si traía a casa un certificado escolar, me recibían con una sonrisa forzada. Si Martín marcaba un gol en el fútbol, papá prácticamente hacía una fiesta. En algún momento, dejé de traerles mis buenas noticias. Dejé de buscar su aprobación porque aprendí desde el principio que no era la hija que querían presumir. Las vacaciones eran lo peor. Martín recibía los últimos aparatos, zapatos nuevos y membresías de gimnasio. Yo recibía diarios, suéteres baratos y la misma frase todos los años: sabemos cuánto te gustan las cosas sencillas. No eran los regalos lo que dolía. Era el esfuerzo, el recordatorio constante de que yo era la idea de último momento. La única persona que me hizo sentir que pertenecía era mi abuela, Jennifer. Vivía en una encantadora casa de ladrillos a 2 pueblos de distancia. Sus manos siempre estaban ocupadas, horneando, doblando ropa, cuidando el jardín, pero nunca parecía estar demasiado ocupada para sentarse conmigo. Ya sea que tuviera 5 o 25 años, me hacía sentir que importaba. Con ella no había comparaciones, ni sonrisas forzadas, solo verdad, amabilidad y la calidez que anhelaba. Solía tomar mi mano por encima de la taza de té y decir: «Bro, no eres invisible. No para mí. Un día se darán cuenta de lo que desecharon». Me aferré a esas palabras durante años. Cada vez que Martín recibía elogios por hacer lo mínimo y me culpaban por cosas que no hice. Cada vez que mamá me ignoraba en público para presumir de los falsos negocios de Martín. Cada vez que papá me decía que dejara de buscar atención cuando solo intentaba que me escucharan. Pensaba en la voz de la abuela. Pero la esperanza es algo frágil cuando estás rodeada de personas que te tratan como si fueras un estorbo. Pasé la mayor parte de mi adolescencia y mi edad adulta temprana aprendiendo a encogerme lo suficiente como para evitar conflictos, pero nunca lo suficiente como para dejar de sufrir. Ayudé con el compromiso de Martín. Me ofrecía a hacer recados para la boda. Me quedé callada cuando mamá me dio un vestido usado para usar como dama de honor mientras le compraba a Vanessa, mi futura cuñada, un vestido de diseñador solo para las fotos. Lo hice todo, no porque fuera débil, sino porque todavía creía que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente amable, lo suficientemente útil, tal vez algún día me amarían también. Estaba equivocada, porque lo que no sabía era que estaban planeando algo mucho peor que simplemente ignorarme. Estaban planeando borrarme por completo. Y todo comenzó con una mentira tan fuerte, tan cuidadosamente plantada, que casi me destruiría, pero no antes de que expusiera cada rincón oscuro de la verdad que trataron de ocultar. Sucedió en una lluviosa tarde de domingo, uno de esos días grises y tranquilos que te sacan recuerdos como hilos. Acababa de terminar de ayudar a Jennifer a plantar lavanda en el jardín de su patio trasero cuando me llamó para tomar el té. La tetera silbaba en la estufa y el aire olía a miel y tierra fresca. Todo en su casa me hacía sentir tranquila, segura, vista. Mientras nos sentábamos en la pequeña mesa redonda cerca de su ventana, metió la mano en el cajón lateral y sacó un sobre grande. Supuse que eran cartas viejas o recetas, pero cuando lo puso frente a mí, su expresión era seria. «He querido mostrarte esto por un tiempo, Brooklyn», dijo suavemente. «Es hora». Adentro había documentos oficiales, escrituras de propiedad, registros bancarios y un borrador de su último testamento. Los hojeé lentamente, mis dedos temblando ligeramente cuando comencé a comprender lo que estaba viendo. La casa, sus ahorros, una cartera de acciones considerable, joyas transmitidas de generación en generación. En total, valía alrededor de $4 millones, y cada parte de ella me la dejaba a mí. Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Abuela, ¿por qué yo?» Ella cruzó la mesa y puso su mano sobre la mía. «Porque has vivido toda tu vida ganando lo que ellos dieron por sentado. Vi cómo te trataban, cómo elevaban a Martín mientras te hacían sentir pequeña. Nunca atacaste, nunca te rendiste. Tienes una fuerza que ellos nunca entenderán». No supe qué decir. Por una vez,
Me quedé sin palabras. Podría haber dividido la herencia, dársela toda a Martín para evitar el drama, pero me eligió a mí. No porque yo lo pidiera, no porque lo exigiera, sino porque simplemente había aguantado. Dejó en claro que aún no le había dicho a nadie, ni siquiera a mis padres. Pero estoy segura de que lo sentirán pronto, dijo con un suspiro. Martin Specialment. Ese chico tiene celos en los huesos. Y vaya que tenía razón. Fue sutil al principio. Martín dejó de responder a mis mensajes de texto. Si aparecía en un evento familiar, hacía bromas que se sentían más como golpes. Cuidado, todos, Brooklyn probablemente esté aquí para tomar notas para su futura herencia. Oh, debe ser agradable saber que la abuela es tu asistente personal. No sabía nada con seguridad, pero sospechaba, y esa sospecha se convirtió en veneno. Mamá comenzó a hacer comentarios sobre cómo algunas personas siempre intentaban manipular a los ancianos. Papá se reía entre dientes y decía, no puedo esperar a ver quién es realmente leal cuando se lea el testamento. Pensaron que estaban siendo sutiles. No lo eran. Jennifer siguió tranquilizándome. Déjalos hablar. Cuando la gente no tiene tu paz, atacarán tu nombre en su lugar. Pero no eran solo palabras. Martín estaba planeando algo feo, algo que tomaría todo lo que amaba y lo convertiría en un arma. Y atacaría cuando menos lo esperaba, el día de su boda. El día de la boda de Martín llegó con un clima perfecto y sonrisas falsas. El lugar era tan extravagante como cabría esperar. Una costosa finca junto al lago adornada con orquídeas blancas, candelabros de cristal y un pasillo lo suficientemente largo como para albergar una pasarela de moda. Cada detalle gritaba, mírame, lo que, sinceramente, le sentaba a la perfección a mi hermano. Llevaba un vestido azul suave que me había regalado mi abuela, ni llamativo ni barato, simplemente de buen gusto. Ayudé donde pude, arreglando flores, calmando los nervios de Vanessa, organizando la disposición de los asientos cuando el planificador olvidó la copia. No lo hice por Martín ni por mis padres, lo hice por Vanessa. Ella siempre fue amable conmigo, y aunque no éramos particularmente cercanas, nunca me trató como si no perteneciera. Aún así, pude sentir la tensión cuando llegué. Mis padres apenas me reconocieron. Sandra me dedicó una media sonrisa que no le llegó a los ojos. Oscar me evitó por completo. Martín me miró como si fuera una invitada más, no su hermana, no alguien que había trabajado entre bastidores para que el evento fuera más fluido. Jennifer no estaba entre la multitud principal, tenía un asiento reservado cerca del frente, tranquila y serena como siempre. La miré un par de veces durante la ceremonia. Ella asintió levemente cada vez, sus ojos cálidos con tranquilidad. La ceremonia en sí fue hermosa. Por supuesto, Martín y Vanessa intercambiaron votos bajo un arco de rosas blancas, y todos aplaudieron. Por un momento, se sintió como si la paz hubiera llegado, aunque fuera brevemente. Pero la paz no dura en una casa construida sobre el resentimiento. Más tarde, durante la recepción, el DJ bajó la música para los discursos. Uno por uno, la gente brindó por la pareja. El padrino hizo bromas. La dama de honor de Vanessa contó una dulce historia. Y luego Martín se acercó al micrófono. Supe que algo andaba mal en el segundo en que comenzó a hablar. No estaba sonriendo. Su voz temblaba, no de emoción, sino de rabia contenida. Hay algo que necesito decir, comenzó, escaneando a la multitud. No es fácil, pero no puedo estar aquí en el día más importante de mi vida y fingir que todo está bien. La sala se quedó en silencio. Incluso los camareros se congelaron en su lugar. Descubrí esta mañana, continuó, que alguien muy cercano a mí, alguien en quien confiaba, nos robó $150,000, nuestro fondo para la luna de miel. Se ha ido. Un jadeo recorrió la multitud como una onda en el agua. Y luego lo dijo, fue mi hermana, Brooklyn. Mi sangre se heló, se me cayó el estómago. Hubo un momento, solo uno, en el que pensé que estaba bromeando, que era una especie de intento de humor retorcido. Pero su expresión, fría como el hielo. Me quedé allí en completo shock. ¿De qué estás hablando? Se volvió hacia mí, frente a todos. No te hagas la tana. Tuviste acceso a los documentos. Ayudaste con la planificación. Sabías exactamente dónde estaban programados los pagos. Eso no es cierto, dije, con la voz quebrada. No toqué nada. Ni siquiera sabía dónde se guardaba ese dinero. Vanessa parecía confundida. Sus ojos iban de uno a otro. Ella no había esperado esto. Nadie lo había hecho. Entonces Sandra se levantó de su mesa, con la voz chillona. ¿Cómo pudiste, Brooklyn, en la boda de tu propio hermano? Ya nos has avergonzado lo suficiente. La mandíbula de Oscar se tensó.
Sus manos se cerraron en puños. Podía sentir que algo oscuro crecía dentro de él, algo mucho más peligroso que las palabras. Martín no solo estaba enojado, estaba actuando. Había ensayado esto, quería que el mundo me viera como una criminal. Y en ese momento, nadie, ni siquiera yo, podría haber adivinado hasta dónde llegaría mi padre. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Todos los ojos estaban puestos en mí, y cada segundo se sentía como un foco que me quemaba la piel. Entonces sucedió. Oscar, mi padre, se levantó tan rápido que su silla chirrió por el suelo. Su rostro estaba rojo, sus ojos desorbitados por la furia. Sin decir una palabra, cruzó el pasillo como un poseso. El fotógrafo de la boda, que acababa de terminar de capturar la última foto grupal, estaba parado cerca del frente con su cámara DSLR montada en un cardán profesional. Oscar se dirigió directamente hacia él. «Oiga, señor, por favor no toque eso», gritó el fotógrafo, confundido. Pero ya era demasiado tarde. Oscar arrancó la cámara del cardán con ambas manos, la sacó de su agarre estabilizador y luego, aún agarrándola por el cardán como un garrote, se dio la vuelta y se dirigió directamente hacia mí. Ni siquiera me moví. No pude. Mi cuerpo se congeló de incredulidad. Todo lo que logré fue un susurro, «papá». Y luego el balanceo. La pesada cámara, aún unida a su base, se estrelló contra el costado de mi frente con una fuerza tan grande que sentí como si un trueno explotara en mi cráneo. Caí al instante, de lado contra una mesa. El vidrio se rompió. Los platos se estrellaron contra el suelo. Alguien gritó. El dolor llegó en oleadas, agudo y cegador. Mi cabeza palpitaba, la sangre corría por mi sien, y mis oídos zumbaban como una alarma de incendio. Apenas podía abrir los ojos, sentí sabor a metal en la boca. Los invitados jadearon, algunos se taparon la boca, otros retrocedieron horrorizados. Y a través del zumbido en mis oídos, escuché la voz de Sandra. Clara, fuerte, venenosa, se lo merecía. Es una mentirosa y una ladrona. Cría un monstruo. Nadie salió a mi defensa, nadie excepto una. Suficiente. Era Jennifer. Se abrió paso entre la multitud con la fuerza que solo una abuela furiosa puede tener. Sus ojos no estaban llorosos, ardían. Se arrodilló a mi lado y gritó, «Llamen a 911 ahora mismo». Cuando nadie se movió lo suficientemente rápido, sacó su teléfono y lo hizo ella misma. Su voz para el despachador era como el acero. «Mi nieta ha sido agredida en una boda frente a 200 testigos. Trauma en la cabeza. Hay sangre. Necesito una ambulancia y la policía inmediatamente. 3 personas están involucradas en el ataque. Su padre, su madre y su hermano, y testificaré contra todos ellos». Entraba y salía de la conciencia, pero recuerdo haber agarrado su mano. Sus dedos eran fuertes, firmes. Los paramédicos y la policía llegaron en cuestión de minutos. Las luces rojas y azules parpadeantes iluminaron el salón de bodas como la escena de un crimen. Y eso es exactamente en lo que se había convertido. Mientras me subían a la camilla, vi a Martín, Sandra y Oscar rodeados de oficiales. Pero antes de que pudieran llevarse a nadie, sucedió algo increíble. Jennifer, mi abuela, mi roca, se acercó al micrófono al frente de la sala. Se aclaró la garganta. Los invitados, atónitos en silencio, se volvieron para mirarla. Levantó la mano y dijo, con voz poderosa e inquebrantable, «Antes de que se lleven a estos 3, tengo algo que decir, y quiero que todos aquí lo escuchen». La sala se quedó en silencio sepulcral. Se podía oír el zumbido de las luces, la suave estática del micrófono en la mano de Jennifer y las sirenas distantes que aún se desvanecían en el fondo. Todos los ojos estaban puestos en ella, esta mujer digna con un vestido lavanda, de pie como una jueza en una sala de justicia hecha de flores y vergüenza. Estaba de pie junto a los oficiales que se preparaban para escoltar a Oscar, Sandra y Martín esposados. Ninguno de ellos la miró, no pudieron. Jennifer respiró hondo y dijo, «Esta joven, mi nieta Brooklyn, ha soportado toda una vida de negligencia, abuso verbal y ahora agresión física, no de extraños, sino de las mismas personas que se suponía que la amarían más». Hubo murmullos entre la multitud. Algunos invitados asintieron lentamente, otros simplemente se quedaron con los ojos abiertos. «Déjenme ser clara», continuó Jennifer. «Toda mi herencia, cada casa, cuenta, inversión y reliquia, por un total de $4 millones, ha sido legalmente designada para Brooklyn. Esa decisión fue mía y solo mía, no porque ella lo suplicara, no porque me manipulara, sino porque ha demostrado ser digna de mi confianza y mi legado.
Vanessa, de pie al borde de la multitud, se llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo de sorpresa, sino de comprensión. Estos tres, dijo Jennifer, volviéndose hacia Oscar, Sandra y Martín, no solo se han avergonzado a sí mismos, sino que han intentado destruir a alguien por pura codicia y resentimiento. Y presentaré cargos penales contra cada uno de ellos. No solo merecen que se los lleven hoy, merecen ser recordados por lo que realmente son, crueles, cobardes y peligrosos. Un murmullo de aprobación recorrió a los invitados. Algunos aplaudieron suavemente, otros lloraron. Los oficiales asintieron a Jennifer con respeto y luego procedieron a escoltar a los tres, ahora completamente despojados de su falsa superioridad, hacia la salida. En ese momento, Vanessa dio un paso adelante. Todos se volvieron cuando se acercó a Martín, cuyas muñecas ya estaban atadas a la espalda. Sus tacones resonaron con fuerza por el suelo de madera. Su rostro estaba inexpresivo, frío. No dijo ni una palabra. En cambio, se quitó el anillo de compromiso de diamantes, extendió la mano y lo dejó caer a sus pies. ¡Clink! Rebotó una vez y se asentó contra la base de sus zapatos de vestir. Hemos terminado, dijo en voz baja. Para siempre. Sus padres, visiblemente enojados y avergonzados, le dieron la espalda a Martín y salieron con ella. Martín no respondió, no pudo. Su rostro estaba rojo, retorcido por la confusión y la incredulidad, como si no pudiera procesar el hecho de que sus mentiras se habían derrumbado en público. Mientras la policía los escoltaba afuera, la sala permaneció en silencio. Jennifer se alejó del micrófono y corrió a mi lado mientras los paramédicos aseguraban mi camilla. Voy con ella, les dijo los paramédicos. Ni se les ocurra de tenerme. No lo hicieron. Las puertas se abrieron y el sonido de los obturadores de las cámaras y los murmullos de la prensa resonaron desde afuera, pero ya no lo escuché. Solo sentí el fuerte apretón de la mano de mi abuela en la mía mientras nos alejábamos en la ambulancia. Y por primera vez en mi vida, sentí algo poderoso, no miedo, no vergüenza, justicia, finalmente despertando. La ambulancia se alejó del lugar, pero detrás de nosotros, la boda se convertía en polvo. Lo que se suponía que sería una celebración perfecta se había convertido en un escándalo de proporciones épicas. El personal del lugar comenzó a quitar las decoraciones. Los invitados estaban afuera en pequeños círculos, susurrando en estado de shock, revisando sus teléfonos en busca de actualizaciones. Algunos llamaban a viajes compartidos, otros simplemente se fueron en silencio. Pero una cosa estaba clara, la boda había terminado, sin baile, sin pastel, sin primer baile, solo esposas y humillación. Dentro de la ambulancia, los paramédicos limpiaron la sangre de mi frente con la mayor delicadeza posible. Uno de ellos mantuvo la voz baja cuando dijo, «Tienes suerte. Esa cámara golpeó fuerte. Podría haberte fracturado el cráneo». Asentí débilmente, todavía aturdida, no solo por el dolor, sino por el caos total. Jennifer se sentó a mi lado, tomándome la mano todo el tiempo. No lloró, no titubeó con sus palabras, simplemente estaba firme, fuerte, como las raíces de un roble, negándose a romperse en la tormenta. En el hospital, me llevaron rápidamente a observación. El equipo de urgencias limpió la herida en mi frente, aplicó puntos y realizó una tomografía computarizada para descartar una hemorragia interna. Afortunadamente, los resultados fueron claros, sin daño permanente, aunque me advirtieron sobre posibles migrañas y moretones durante días. Mientras tanto, Jennifer salió a atender llamadas telefónicas. Para cuando regresó, ya había hablado con un representante legal. Había reservado una reunión con el abogado Mark Wilson y había hecho arreglos para que tomaran una declaración policial mientras yo descansaba. «No tienes que preocuparte», dijo cuando regresó a mi lado. «Yo me encargo. Tú solo concéntrate en sanar». Pero no había terminado. Acostada en esa cama de hospital, mirando el techo y escuchando el pitido de los monitores, tomé una decisión. No solo iba a sanar en silencio, iba a luchar, no solo por lo que hicieron en la boda, sino por cada cumpleaños que ignoraron, cada mentira que difundieron, cada insulto que disfrazaron de consejo. Esa noche, después de que las enfermeras atenuaran las luces y Jennifer se acurrucara en la silla de invitados, abrí mi teléfono y comencé a escribir todo. Los eventos, el dolor, la prueba, porque mañana íbamos a la guerra. Y esta vez, tenía la verdad de mi lado. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las persianas de mi habitación de hospital, suave y dorada, como si no supiera que el mundo se había derrumbado la noche anterior. Me dolía la cabeza, los puntos aún estaban frescos sobre mi sien. Pero el dolor ya no nublaba mi juicio,
lo agudizaba. No me sentía rota. Me sentía viva, alerta, lista. Jennifer ya estaba vestida y de pie junto a la ventana, con el teléfono en una mano y las gafas de lectura sobre la punta de la nariz. Se había levantado temprano, haciendo llamadas, organizando los próximos pasos como un general preparándose para la batalla. «Tienes una cita a las 2 de la tarde», dijo con calma, guardando su teléfono en su bolso. Mark Wilson, el mejor abogado del estado, sabe exactamente cómo manejar a las personas que se creen intocables. «Vamos a presentar todo». Ella asintió. Absolutamente todo. Por la tarde, estaba sentada frente a Mark Wilson, un hombre de mirada aguda de unos 40 años con una confianza que no necesitaba levantar la voz. Su oficina estaba llena de libros de leyes y titulares enmarcados de victorias en la corte. Pero lo que más me tranquilizó fue la forma en que escuchó, no solo para responder, sino para comprender. Le conté cada detalle, desde los años de negligencia hasta los comentarios susurrados y la agresión física frente a más de 200 personas. Jennifer respaldó mi relato con nombres, fechas, incluso mensajes impresos que había documentado en silencio a lo largo de los años. Luego le entregué la unidad USB. Dentro estaba todo: grabaciones de vídeo de los invitados a la boda, clips de teléfono celular de Oscar moviendo la cámara, audio de Sandra llamándome ladrona, el discurso de Jennifer en el micrófono, Vanessa dejando caer el anillo de compromiso a los pies de Martín y múltiples capturas de pantalla de los mensajes de texto anteriores de Martín tratando de intimidarme para que me mantuviera alejada de los asuntos legales de la abuela. Mark lo revisó todo en silencio. Cuando terminó, se recostó y cruzó las manos. «Esto no es solo un asunto familiar. Esto es agresión criminal, difamación e intención maliciosa de obstruir la herencia. Podemos presentar cargos contra los tres: Oscar, Sandra y Martín. Aseni. Y quiero que sea público. No me esconderé más». «Bien», dijo, «porque presentaremos tanto demandas penales como civiles, una por justicia, la otra por daños y perjuicios. Y créeme, el tribunal se tomará esto en serio». Jennifer sacó su carpeta de archivos, organizada, engrapada, con pestañas. «Aquí hay una copia de mi testamento, notariado y con fecha anterior. Nombra claramente a Brooklyn como única heredera de mi patrimonio de $4 millones. Sabían que esto venía y trataron de destruirla antes de que sucediera. Entonces nos aseguraremos de que se arrepientan de haberlo intentado», dijo Mark con tranquila finalidad. Esa noche, firmé todos los documentos: informes de agresión, autorizaciones legales, declaración jurada oficial. Di mi declaración en vídeo completa a la policía e incluso autoricé al personal del hospital a publicar mi informe médico como prueba de respaldo. Ya no era solo una hija o una hermana. Era una demandante, una sobreviviente y, por primera vez en mi vida, tenía un poder que no podían quitarme. El juzgado olía a pulidor de pisos y madera vieja, frío, formal y demasiado silencioso. Pero en el momento en que entré por sus puertas, escoltada por Jennifer y el abogado Mark Wilson, sentí que entraba en algo mucho más sagrado que un edificio. Aquí era donde las mentiras finalmente morirían, donde los susurros serían reemplazados por evidencia, donde la verdad dejaría de disculparse. Oscar, Sandra y Martín estaban sentados en la mesa de los acusados con ropa formal que les quedaba incómoda. Sus expresiones eran rígidas, como si todavía estuvieran tratando de aferrarse a alguna ilusión de dignidad. Pero sus ojos contaban la verdadera historia: miedo, culpa, ira. Mi lado de la sala era diferente. Jennifer estaba sentada detrás de mí, con las manos cuidadosamente dobladas en su regazo, la barbilla levantada. Mark estaba de pie a mi izquierda, con los archivos organizados, la computadora portátil abierta, confiado y tranquilo. Respiré hondo y recordé los monitores del hospital, el pinchazo de los puntos, el sonido de la furia de mi padre estrellándose contra mi cráneo. Ya no les tenía miedo. El juicio comenzó con la fiscalía reproduciendo el vídeo de la boda en la pantalla grande. Una sala que una vez estuvo llena de vítores y celebraciones ahora estaba llena de jadeos y un silencio conmocionado. En el momento en que Oscar me golpeó con la cámara DSLR, algunos miembros del jurado se estremecieron visiblemente. Cuando Sandra gritó, «Se lo merecía», en el fondo, una mujer en la galería susurró audiblemente, «Dios mío». Y luego vino el discurso de Jennifer: «Cada dólar de mi patrimonio, $4 millones, se transfiere legalmente a Brooklyn». La sala del tribunal cambió como si acabara de enterarse del verdadero motivo detrás de todo. Luego vinieron los registros médicos. El médico tratante testificó a través de Zoom, explicando la profundidad del trauma en la cabeza, la hinchazón, el riesgo que había enfrentado.
Y luego vino Vanessa. Entró en la sala del tribunal como una tormenta envuelta en seda, tranquila, serena. Su testimonio atravesó cada capa de las mentiras de Martín. Nunca había habido un fondo para la luna de miel. Martín había inventado la historia la noche anterior a la boda después de una llamada telefónica sospechosa con Sandra. Él le admitió, dijo, mirando directamente al jurado, que iba a hacer pagar a Brooklyn y arruinarla frente a todos. Mark dejó que esa declaración flotara en el aire por un momento. Era como sacar una aguja de una granada y colocarla en medio de la sala. Luego vino el testimonio de Jennifer, tranquilo, firme y afilado como una navaja. Le contó al tribunal cómo había visto a Brooklyn sufrir en silencio durante años, cómo la había elegido como su heredera debido a su fuerza e integridad. Dejó en claro que este ataque no fue un accidente, fue el acto final de un largo patrón de abuso. Finalmente, me levanté. Le conté al jurado sobre mi infancia, sobre la forma en que Oscar y Sandra siempre hicieron de Martín el centro del universo, cómo me convertí en una ocurrencia tardía en mi propia casa. Describí la boda momento a momento, cómo se sintió ser atacada, no solo físicamente, sino públicamente, como si mi vida no les importara en absoluto. No vine aquí por venganza, dije. Vine aquí porque si les dejo silenciarme de nuevo, nunca seré libre y no viviré una vida tranquila para proteger la reputación de las personas que me rompieron. Cuando me senté, el silencio en la sala se sintió más pesado que la piedra. La defensa intentó pintarlo todo como un malentendido familiar, pero el jurado no lo creía. El vídeo, el audio, los mensajes de texto, las declaraciones de los testigos, no podían ser negados. El veredicto llegó esa misma tarde, culpables. Oscar fue sentenciado a 3 años de prisión por agresión con agravantes. Sandra recibió 18 meses por complicidad y abuso emocional. Martín, la mente maestra, fue sentenciado a 2 años por difamación, acusación falsa e intención maliciosa de obstruir la herencia. La declaración final del juez quedó grabada en mi memoria. Este tribunal no tolera la violencia disfrazada de lealtad familiar. La ley no es un escudo para el favoritismo o el abuso. Mientras los alguaciles se los llevaban, no sonreí, no lloré, simplemente respiré. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que la justicia no era una fantasía. La sala del tribunal quedó atrás, pero la libertad que me dio me siguió a todas partes. Una semana después del juicio, me senté con Jennifer en su casa, nuestro refugio seguro, en la misma mesa donde me había entregado por primera vez ese sobre con documentos legales meses atrás. Esta vez, no hubo advertencias ni sombras de lo que podría venir. Esta vez, solo hubo paz. Sacó una gruesa carpeta de documentos, colocó un bolígrafo dorado a su lado y dijo en voz baja: «Esta es la transferencia final. La casa, las cuentas, los activos, todo es tuyo ahora, Brooklyn. Está hecho». Tragué saliva con fuerza, no porque no estuviera lista, sino porque, por primera vez, alguien había confiado en mí lo suficiente como para darme todo sin esperar que fuera nada más que yo misma. Firmé el papeleo lenta y deliberadamente. Cuando terminé, Jennifer se acercó, puso su mano sobre la mía y susurró: «Has convertido el dolor en poder, niña mía. Ahora haz algo con él». Y lo hice. No usé la herencia para mudarme a una mansión en las colinas ni para tomarme unas vacaciones en el Caribe. No, la usé para construir algo duradero. Con una parte del dinero, fundé una organización sin fines de lucro llamada The Haven Project, un centro dedicado a ayudar a mujeres y adultos jóvenes que han sufrido abuso emocional, negligencia familiar o acusaciones injustas, personas como yo, personas que necesitaban un lugar para sentirse seguras, para ser escuchadas, para recuperarse sin ser silenciadas. Ofrecimos asistencia legal para sobrevivientes de abuso doméstico o psicológico, vivienda de emergencia para quienes huyen de entornos familiares tóxicos, asesoramiento de salud mental, talleres de planificación financiera y, lo más importante, comunidad. Jennifer se convirtió en nuestra cofundadora y consejera honoraria. Se negó a jubilarse. Cada mañana, se presentaba en la oficina con su blusa y perlas cuidadosamente planchadas, trayendo té fresco y consejos firmes. Todos la llamaban Abuela Jai y todos la adoraban. Crecimos rápido. En 6 meses, nuestro centro atendía a más de 100 familias. No pasaba una semana sin que alguien dijera: «Pensé que era la única». Cada vez, les decía lo que Jennifer me dijo: «No eres invisible». Ya no. Vertí mi energía en ese lugar porque no solo me estaba curando a mí misma, estaba ayudando a otros a recuperar su voz antes de que quedara enterrada en la culpa o la vergüenza. Mis padres todavía están en prisión, cumpliendo sus condenas. Martín intentó apelar su sentencia, pero fracasó.
Escuché que se mudó a otro estado después de su liberación, y la última vez que supe, tenía dificultades para conservar un trabajo. No le deseé dolor, pero tampoco lo perdoné. Vanessa vino a visitarme una vez. Tomamos café. Se disculpó. Le dije que nunca me debió una. Ella había creído en Martín y no la culpé por eso. Nos separamos en buenos términos. En cuanto a Jennifer y a mí, continuamos haciendo crecer The Haven Project juntas, riéndonos de los viejos recuerdos, sonriendo ante las nuevas historias que estábamos ayudando a dar forma. Porque cuando has pasado por el infierno y has sobrevivido, no hay mayor paz que darle a alguien más un mapa para salir. Es curioso cómo la vida puede sentirse como una tormenta durante tanto tiempo que cuando finalmente llega la calma, no sabes qué hacer con ella. Algunas noches, me siento en el porche de The Haven Project después de que todos se han ido a casa. Bebo té de manzanilla en la taza de porcelana favorita de mi abuela y veo las luces parpadear a través de los macizos de flores que construimos juntas. Lavanda, margaritas, girasoles, flores que se niegan a marchitarse incluso en suelos duros, como yo. A menudo pienso en lo cerca que estuve de ser borrada, no solo de la historia familiar, sino de mi propia identidad. Con qué facilidad una mentira puede incendiarse cuando la dicen las personas en las que una vez confiaste más. Los celos de un hermano, la crueldad ciega de una madre, la violencia de un padre, una sala llena de personas listas para creer lo peor de una mujer que nunca les hizo daño. Pero ahora ya no vivo en esa historia. Vivo en un capítulo diferente, uno en el que las personas que me rompieron quedaron expuestas bajo las luces de la sala del tribunal, uno en el que la justicia reemplazó al silencio y la verdad eclipsó a la tradición, uno en el que la mujer que todos intentaron borrar se convirtió en la autora de su propio legado. ¿Todavía duelen las cicatrices? A veces. ¿Todavía pican los recuerdos? Sí, pero ya no me definen. Ahora me definen las mujeres que entran por nuestras puertas cada semana, cargando con miedo, cargando con vergüenza, pero saliendo con dignidad. Me define la mano que Jennifer sostiene cada vez que dice, eres suficiente. Y a veces pienso en ese momento en el hospital, rota, magullada, humillada, y me imagino susurrándole a esa versión de mí misma, solo espera. Ellos no pueden escribir tu final, porque yo lo he escrito ahora. Mi nombre es Brooklyn y ya no soy la hija olvidada, la hermana chivo expiatorio o la chica que intentaron silenciar. Soy una sobreviviente, una líder, una constructora de lugares seguros. Y las personas que pensaron que podían destruirme, solo me ayudaron a darme cuenta de lo irrompible que soy en realidad. Si esta historia te conmovió o te hizo pensar 2 veces sobre el poder de la verdad y la justicia, no olvides darle me gusta al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación y suscribirte al canal para ver historias más poderosas de la vida real cada semana. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando voces que merecen ser escuchadas. Gracias por mirar y recuerda siempre, la verdad nunca permanece enterrada por mucho tiempo.